Ganar dinero en el mercado de valores no es complicado, solo tienes que disponer de las herramientas adecuadas y en formacionenbolsa.com te las proporcionamos. En nuestra zona premium tienes acceso a las notificaciones de mi cartera, más de 40 horas de formación para los que comienzan y masterclasses de especialización, sistemas de trading completos, listos para operar, tutorías de apoyo, oportunidades de inversión y muchísimo más. No dejes escapar esta oportunidad de ganarle al mercado y apúntate ya. Entra en formacionenbolsa.com. Estamos en contexto. Continúe con nosotros. Uno tiene que pasar de cierto nivel para poder decir yo soy un inversionista, si sea de un capital pequeño, pero es un capital que tengo de riesgo. Y ese capital nació del ahorro o nació de la valorización de los bienes que yo tengo y que ya me dan un sustento suficiente para que yo busque pasar de la seguridad financiera a la libertad financiera. Quiere decir que con mi capital adicional que trabaja por mí, yo genero unos ingresos, pero sin arriesgar lo que tengo. ¿Cómo hacer para que la gente entienda que no solamente por tener un patrimonio ya podemos ser inversionistas, sino que tenemos que haber resuelto algunas cosas y tener un capital efectivamente de inversión que desde ahora lo podemos empezar a producir a través de ahorro? Sí. A ver, lo primero de todo es que antes de empezar a invertir, lo primero de todo hay que haber estudiado bien y haberse formado y haberse preparado, primero mentalmente y segundo académicamente. Lo de prepararse mentalmente es obligatorio. Antes de empezar a poner tu capital encima de la mesa, tienes que ser capaz de soportar las pérdidas que vas a experimentar en bolsa. Entonces, es un ejercicio que yo siempre recomiendo y es, a ver, ¿qué quiero? Invertir, me lo estoy inventando, 10.000 euros, 20.000 euros. Pues siempre recomiendo, oye, no empieces con 10.000 ni con 20.000, empieza con 1.000. Ya sé que al final las comisiones pues van a comer tus ganancias, porque 1.000 euros puede ser poco para invertir. Luego hablaremos de eso porque tampoco es poco. Simplemente vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Pues invierte con 1.000 euros, que es una pequeña cantidad, y abre una posición. Y mira a ver cómo te sientes cuando estás perdiendo 300 euros, porque puede ocurrir, invirtiendo 1.000 euros, que pierdas 300. ¿Cómo te sienta perder 300 euros? Al final tienes que experimentar lo que son las pérdidas, lo que son las ganancias en la realidad, no solamente en un simulador, porque en los simuladores, cuando haces simulación, porque los propios brokers tienen simuladores de operaciones y tú puedes estar monitorizando tu estrategia, entrando, saliendo, pero de forma virtual, sin dinero real. Pero eso al final, los resultados que obtengas ahí van a ser unos resultados que no van a ser compatibles con tu psicología, con tu cabeza, porque realmente tú no estás jugándote tu dinero. Entonces, el primer consejo es que experimentes con tu dinero lo que es ganar y perder dinero. Y a partir de ahí, cuando te sientas seguro y tengas sobre todo un plan, una estrategia, un plan de trabajo en el que detalles claramente lo que vas a hacer con tu dinero, por qué vas a entrar en el mercado, cómo vas a entrar, cuándo vas a entrar, cuánto vas a comprar, cuánto vas a arriesgar. Cuando tengas eso ya muy claro y lo tengas por escrito, entonces sí, empieza a invertir, ¿vale? Con un plan, una estrategia. Si no lo haces así, vas a acabar perdiendo dinero seguro, porque lo de que el 90% de los inversores acaban perdiendo su dinero es cierto. El tema es cómo estar en ese 10%. Pues lo primero, prepararte psicológicamente. Lo segundo, formarte. Y luego, en cuanto al ahorro que también mencionabas antes, yo hace unos meses escribí un artículo relacionado con el ahorro. A ver, yo tengo un compañero que fuma mucho, se fuma pues un paquete de tabaco al día. Hay gente que se fuma hasta 2 paquetes, ¿vale? Entonces, en España, no sé cómo estará en Colombia el precio del tabaco, pero aquí en España fumar un paquete al día son 150 euros al mes. Pues le hice un ejercicio y le dije, oye, ¿por qué no te planteas dejar de fumar? Y el dinero que te estás gastando, esos 150 euros que te estás gastando, lo ahorras. Lo ahorras y lo inviertes. Y este mismo ejercicio lo puedes aplicar a cualquier otra faceta de tu vida. Mira cuáles son tus gastos, analízalos y mira cuáles son prescindibles. Y esos que son prescindibles,
los ahorras. Toma como si los tuvieras, pues yo qué sé, pues a lo mejor me voy 2 veces al cine, pues no te vayas 2 veces, vete una y ahorra ese dinero y ves ahorrando. Tienes que establecer una estrategia de ahorro que te permita poder ir invirtiendo. Al final, el dinero que inviertes es un dinero que no tienes que necesitar. Eso es súper importante. Cuando tú inviertes tienes que invertir capital que no necesites en el corto plazo, porque entonces el primer aspecto que yo comentaba antes, que era la psicología, va a influir muchísimo en tus resultados, porque vas a estar temblando como el mercado empiece a corregir. Al final se trata de tener una planificación adecuada en cuanto a la estrategia a seguir y en cuanto a cómo alimentar tu inversión, cómo ir alimentándola, porque es súper importante mes a mes ir alimentando esa inversión, ir ahorrando y destinándolo a seguir invirtiendo. Y el dinero que ganes, no lo saques, reinviértelo. Es dinero que tienes que pensar que es a fondo perdido. Lo dejas ahí y ya no lo ves. Tú lo vas reinvirtiendo. Y así es como se consigue ganar dinero en bolsa. Así es como consigues al final, al cabo del tiempo, tener una pequeña libertad financiera. Continuemos hablando de los mercados financieros. Entonces, ¿cómo funciona el mercado de materias primas? Aquí, en el mercado de materias primas, igual que en el resto de mercados, tenemos 3 actores. El broker, que ya lo conocemos, y luego tenemos los Bueno, para la comprados. gente aquí que está escuchando, en Colombia equivale a una sociedad comisionista de bolsa que intermedia entre el Vale. comprador y el vendedor. Entonces, tienes a esta sociedad comisionista, a este intermediario que va a mediar entre el comprador y el vendedor. Entonces, ¿cómo funciona? En este mercado, en el mercado de materias primas, compradores, vendedores, empresas y productores, podemos decir que los productores son los vendedores, que los compradores son las empresas, compensan sus riesgos futuros. ¿Cómo? Pues comprando y vendiendo recursos naturales. Los precios de las materias primas, como el petróleo, el maíz, la carne vacuna, son muy volátiles. Y una forma que tienen los compradores y los vendedores de asegurar un precio razonable es acudiendo al mercado de futuros de materias primas. Entonces, es una forma, este mercado de materias primas, pues de disminuir la volatilidad, de disminuir la incertidumbre. Se llaman futuros porque es una forma de pagar algo hoy que vas a entregar más adelante. Permite, con esto, como decía, pues evitar parte de la volatilidad, porque pues ya sabemos cómo fluctúa el petróleo, ya sabemos cómo fluctúa el precio del trigo, ¿no? En función de la cosecha de ese año, ostras, pues si ha venido tormentas y ha llovido más de la cuenta, pues se te puede ir al traste esa cosecha, ¿no? Entonces, al final, se consigue disminuir la incertidumbre. Las empresas pueden controlar sus costes porque gracias a este tipo de mercado consiguen conocer el importe que van a pagar por los productos básicos empleados en su producción. Saben cuánto van a pagar. Pues yo al vencimiento del mes de septiembre te voy a pagar tanto. Pues gracias a eso la empresa ya puede controlar ese coste que va a tener. No tiene incertidumbre. Y por otro lado, lo que comentaba, ¿no? Un productor como, por ejemplo, puede ser un agricultor, se garantiza que va a poder vender su cosecha a un precio razonable. La pedagogía que hace Iván me parece admirable y muy valiosa porque los ciudadanos necesitan eso. En el caso de Colombia, la entidad donde se negocian estos títulos de materias primas fue la Bolsa Nacional Agropecuaria, que se creó en 1980 y hoy en día se llama Bolsa Mercantil de Colombia. Entonces allí se transfieren esos bienes. En el caso de los valores y los bonos, en el caso de Colombia está la Bolsa de Valores de Colombia, pero en el caso de las materias primas, la Bolsa Mercantil. Y allí es donde, como lo dice Iván, pues un agricultor o un vendedor tiene de una vez garantizado un precio por una cosecha que de pronto ni ha sembrado o la tiene sembrada, pero todavía esos productos no se han generado y ya reduce su incertidumbre. Y el comprador lo mismo, el comprador reduce su incertidumbre en el caso de que suban los precios, él ya tiene garantizado una posición frente a esa compra. Y efectivamente, de ahí salen los mercados de derivados, ¿no? Los títulos de depósito
se pueden comercializar como títulos valores. Hablemos un poco de los derivados, Iván. Bueno, un derivado al final viene a ser un producto financiero en el cual el valor de ese producto está basado en otro activo. Ese otro activo del que depende el producto financiero se llama el subyacente. Hay muchos tipos de derivados. Tenemos los contratos de futuros, tenemos las opciones, tenemos los warrants, tenemos muchos tipos de derivados, depende de lo que estemos hablando. Contrato de futuros, bueno, ya lo hemos explicado un poco, ¿no? Cómo funciona. Son contratos en los que, pues, es que es lo que he explicado ahora con el ejemplo de la materia prima. Hay dos partes, una compradora, una vendedora, y bueno, se acuerda mediante un contrato comprar, vender un determinado número de bienes en una fecha determinada, ¿vale? Y a un precio ya que tú has establecido de antemano. Eso sería un contrato de futuros. No sé, ¿qué más? Si quieres que profundice algo más. Entonces los derivados son títulos que yo puedo comprar de un negocio subyacente y especular un poco con el precio de esos títulos, pero al final el que lo adquiera y tenga el derecho al momento de que sea exigible, puede exigirlo ese contrato subyacente, ¿no? Correcto, correcto. Y yo creo que el ciudadano promedio, no sé en Europa, pero aquí, por ejemplo, en Colombia, está desentendido de que eso existe. Aquí está más la idea del sector real de la economía, por ejemplo, el comercio, la industria, o de buscar una rentabilidad a través de la propiedad inmueble, que en el caso de Colombia las ciudades se están expandiendo y por eso tienen unas buenas estimaciones de crecimiento de la propiedad raíz. Y más antes, si miramos 30 años, 40 años atrás, la gente no había desmaterializado esa idea de que un activo puede ser algo que no esté representado en una cosa material. Entonces, me parece que aporta muchísimo. Ya para hablar del último mercado, Iván, ¿cómo funciona el mercado de divisas? Que ese sí yo creo que estamos más relacionados todos y más ahora que pues el mundo se ha integrado y todos vamos a las casas de cambio a comprar dólares, a comprar euros. Sí, porque al final, de una forma u otra, tú estás entrando, como tú bien dices, en el mercado de divisas. Estás comprando o vendiendo una moneda. En este tipo de mercados, al final lo que estás comprando y estás vendiendo son distintos tipos de moneda. Entonces, bueno, las divisas más importantes, los pares de divisas, se llaman así par porque son dos monedas las que estás cambiando. Pues estás cambiando el euro-dólar, pues es el par euro-dólar. Estás cambiando el euro-libra, pues es el par euro-libra. Al final el mercado de divisas es el mercado con mayor volumen de negociación. Todo el mundo está pasando por el mercado de divisas de alguna forma y por eso, pues bueno, es un mercado con muchísima liquidez. Como te decía, los pares más importantes son el par euro-dólar, el par dólar-yen, el euro-libra. Son los más importantes, los más negociados. ¿Y para qué nos puede servir? Pues yo te pongo un ejemplo con mi cartera, ¿no? Pues mira, yo estoy invertido ahora mismo en Estados Unidos. Imagínate, tengo 30.000 dólares invertidos en Estados Unidos. ¿Y qué está pasando ahora? El par euro-dólar, el precio está creciendo. Está en las últimas 2 semanas, el precio ha pasado de estar a 1,12 el cambio y ahora está a 1,17. Este cambio, en los 30.000 dólares que yo tengo, supone una pérdida importante de capital si yo ahora decido coger esos dólares y pasarlos a euros. Si hubiese cambiado esos dólares hace 2 semanas, me estaría ahorrando un dinero. Entonces, ¿para qué me sirve a mí, por ejemplo, el mercado de divisas? Pues cuando yo estoy invertido en dólares, me voy al mercado de divisas y me protejo. ¿Cómo me protejo? Pues esos 30.000 dólares o parte de esos 30.000 dólares invierto de tal forma que compro el par euro-dólar. O sea, estoy comprando euros. Yo estoy invirtiendo de tal manera que busco que el par euro-dólar suba. Cuando esa subida se produce, el dinero que yo he invertido en ese mercado de divisas me va a generar unas ganancias. A la vez, ese par, esa subida, ha influenciado en mi cartera, en la que yo tengo invertido en dólares. ¿Cómo ha influenciado? Pues justamente al revés.
se ha depreciado mi cartera. Esos $30.000 ya no son 30.000, son 29.500. Pero por otro lado, como decía, yo he invertido parte de mi capital para protegerlo en el par euro-dólar. Y entonces, con esa operación, si invierto el 100%, pues los 500 que he perdido por un lado los voy a ganar por otro. De esta forma estoy cubriendo mi cartera. Es una forma de utilizar el mercado de divisas para proteger tu cartera. Utilizaba Iván la expresión apostar, pero es que es así. La gente del común piensa que las divisas sirven para cambiarlas y poderlas usar en otro país y ese es el uso natural, pero también sirve para especular y mucha gente lo hace. Correcto. Y eso lo hacen no solamente las casas de cambio, los profesionales cambistas con el precio y ganarse un margen, sino también lo hacen las personas que viajan a un lugar y cambian monedas y además les sale gratis el turismo. Yo no sé si allá en España, cuando estaba la peseta y habían tantas monedas en Europa, me parece que en el 2002 fue donde se inició el euro, no sé si pasaba un fenómeno como el que pasaba aquí en Colombia. Antes de que empezara este siglo se viajaba poco al exterior y poca gente venía del exterior también. Entonces ocurría que mucha gente compraba dólares porque en Colombia desde 1991 ya se autorizó el libre compra y venta de divisas. Hay países que, por ejemplo, eso está restringido. Entonces la gente compraba dólares, pero no para viajar, sino para guardarlos en la casa y mirar cuando subía el precio del dólar y venderlo en la casa de cambio. Entonces yo no sé si en España, en Europa territorialmente es una región pequeña y antes de tener el euro como moneda había muchas monedas en un territorio pequeño. Si pasaba ese fenómeno de pronto los españoles con las pesetas y los francos y las libras, ¿se utilizaba para el ciudadano común, especulaba con eso? Pues si te digo la verdad, no lo sé porque a mí me pilló bastante joven, entonces no te lo puedo decir. Si se especulaba o no, imagino que sí, imagino que sí. Lo que sí que te puedo decir es que yo he hecho esto mismo que tú estás diciendo, pues en los últimos 7 años. Yo empecé en 2012, me fui a vivir a Polonia. En Polonia tienen otra moneda que es el zloty. Estuve analizando el zloty, que cuando fui estaba pues más o menos a 4,20 zlotys el euro. Pues me fijé en las fluctuaciones que tenía y eran fluctuaciones muy constantes. Siempre estaba en un rango entre 4 y 4,40 y entonces, bueno, pues yo, ¿qué es lo que hice? Pues yo recibía mi salario en zlotys y entonces lo que hacía era, vamos a esperar y cuando el zloty esté fuerte, es decir, que tenga que pagar menos zlotys por un euro, pues cuando esté fuerte el zloty, pues lo cambio. Cuando el zloty estaba muy flojo, yo que sé, estaba a 4,40, pues oye, quieto, vamos a esperar. Y entonces, así es como yo especulaba. Estuve especulando así durante 5 años. Y con eso, pues evidentemente consigues ciertos rendimientos. Hablemos de los indicadores. Entonces ustedes miran los indicadores para mirar cómo va comportándose el mercado. Nos hablan del Nasdaq, del Dow Jones, del IBEX. Aquí en Colombia el índice de la Bolsa de Valores se llama Colcap. De las principales empresas que, dicho sea de paso, son menos de 100. Tenemos realmente pocas empresas en bolsa cotizando. Pero ¿qué nos indican y para qué sirven esos índices que acabo de mencionar? ¿Qué significan? El ciudadano dice, ¿eso qué es? Todos los días le sale en el periódico, los medios se lo dicen y no entiende a qué se refiere esto y de qué sirve. Un índice, pues por ejemplo, el SP500, que todo el mundo conocerá, imagino. El SP500 es el índice de referencia a nivel mundial que está compuesto, está formado por un conjunto de las mayores empresas de capitalización que hay en Estados Unidos. Entonces, las 500 mayores empresas con mayor capitalización forman este índice. Entonces, ¿qué es lo que hace el índice? Pues simplemente nos está transmitiendo lo que está ocurriendo con esas 500 empresas. Si estamos en una época de bonanza y la mayoría de las empresas está subiendo, pues ese índice subirá. Cuando veamos que el índice está bajando, pues ¿qué significa? Pues que hay algo que está ocurriendo. Cuando vienen las crisis, el índice cae. ¿Por qué cae? Pues porque la mayoría de las empresas está pues en apuros y entonces los precios de la cotización de las empresas caen y por tanto los índices también. Hay índices
que replican las bolsas de Estados Unidos, de Colombia, como bien has dicho, de España, de Alemania, de toda Europa. Hay índices muy variados que replican las economías de países, pero es que no solamente hay índices que repliquen países, también hay índices que replican sectores. Por ejemplo, te pongo también el ejemplo de Estados Unidos. Está el índice que replica todas las empresas que están dentro del sector industrial. Entonces, ¿qué hace este índice? Pues coge y evalúa a cada una de las empresas del sector industrial y ve cómo lo han hecho en el día, y en función de cómo lo hayan hecho, pues el índice sube o baja. Y al final, pues tienes una radiografía de lo que está ocurriendo en el mercado. Si miras un índice sectorial, pues estás viendo cuáles son los mejores sectores que hay en ese momento, porque son los que más están subiendo. Estás viendo cuáles son los sectores donde peor se están haciendo las cosas, algo está ocurriendo porque están bajando mucho, y entonces efectivamente si ves un índice sectorial que ha sufrido mucho en los últimos meses, vas a buscar empresas que pertenezcan a ese índice y te das cuenta pues que están muy mal. Entonces al final nos sirven para poder investigar qué valores nos interesa entrar en función de cómo lo estén haciendo esos índices. O sea, tú siempre cuando vas a invertir, el objetivo que te planteas, si quieres invertir con la idea de comprar a un precio para vender a un precio más alto, que esto se dice entrar largo, si tú vas a invertir para hacer que el precio suba, entonces, ¿qué es lo que vas a buscar? Vas a buscar, lo primero, en qué mercado se están haciendo mejor las cosas, y entonces analizas el mercado americano, el mercado europeo. Dentro del europeo pues miras el alemán, el francés, el español, y en función de cuál de ellos es el que mejor lo está haciendo, pues tú decides, oye, pues hoy voy a invertir en Alemania porque está haciendo muy bien las cosas, está el índice muy fuerte, ¿vale? Entonces ese es el primer paso que tienes que dar. El siguiente paso es coger un índice sectorial y entonces analizas dentro de los sectores europeos cuáles son los mejores, y a lo mejor pues tienes que el sector tecnológico es el que mejor lo está haciendo en este momento. Pues ya tienes otra pista más, tienes que el mercado alemán es el que mejor lo hace y el sector tecnológico es el que mejor lo está haciendo. Pues ahí ya has dado un paso de gigante porque estás enfocando tus esfuerzos en localizar dentro de ese índice tecnológico unas empresas que lo estén haciendo bien, y va a ser muy fácil porque el índice tecnológico está subiendo. Eso significa que las empresas que componen ese índice están subiendo, y ahí es donde vas a buscar esos valores que sean atractivos en ese momento. Para eso sirven los índices, para hacernos una idea de cómo está el mercado. Hablemos ya finalmente, Iván, de formación en bolsa, de esta academia importante con sede en Barcelona y que ya tiene, como todo ahora en nuestro tiempo, una proyección internacional porque todo está funcionando por internet y creo que va a seguir siendo así después de la pandemia. ¿Cómo nació este proyecto de unir estos dos grandes temas tan importantes como son la inversión, los negocios y también la didáctica o la enseñanza? ¿Y cómo les ha ido con los aprendices, con los estudiantes que se han unido y cómo ha sido el balance en el tiempo que llevan? Bueno, primero he de decir que la academia, lo que es formación en bolsa, fue fundada hace 1 año y medio, y en ese año y medio mi socio Ricardo Martí y yo hemos estado primero aprendiendo. El primer año hemos estado enfocados en aprender a poder enseñar a la gente, porque la cara visible soy yo, de formación en bolsa, yo soy el profesor de formación en bolsa, Ricardo es la cara que está más enfocada a la administración de la empresa y al marketing, y los dos hemos estado aprendiendo un poco cómo montar esta academia, porque al final la idea de enseñar a la gente online tiene al final una pega, y es que no estás delante de la persona, que es como mejor, podríamos decir, se enseña a la gente. Entonces hemos estado buscando a ver cuál es la mejor opción para poder llegar a la gente, poder instruirla de forma adecuada,
Y este año hemos estado haciendo esto y ahora ya sí que llevamos desde el 2020 pues potenciando lo que creemos que es la mejor combinación para el aprendizaje de la persona, que es la parte teórica que se consigue entrando en nuestra academia. Tenemos una zona, la llamamos zona premium, que es una zona donde la gente puede empezar desde cero, dando sus primeros pasos, pues aprendiendo conceptos tan básicos como qué es un gráfico de velas, hasta conceptos tan profundos como puede ser la gestión de capital, como puede ser qué es el market timing, cosas que a lo mejor uno no sabe y entrando pues en esta zona premium consiguen esta formación. Y aparte combinamos esa parte teórica con una parte práctica. Yo en formación en bolsa muestro todos los movimientos que hago con mi cartera en el día a día. Entonces, cada vez que hago un movimiento, mando un mensaje y digo, oye, esto es lo que voy a hacer yo. Entonces, la gente es libre de copiarme si quiere. Y enseño pues varias estrategias de inversión y aparte de las que yo opero, porque evidentemente solo opero 3, no puedo operar más porque no tengo capital suficiente, porque tampoco interesa operar muchas estrategias. Entonces yo opero 3 estrategias, pero tengo un montón de sistemas, hay 9 sistemas que enseño y que pues son... ¿Cuáles son esas estrategias, Iván? Mira, tengo 3 estrategias en las que invierto en 3 activos diferentes. Tengo una estrategia que invierte con fondos de inversión. Es una estrategia súper sencilla, que se opera mensualmente y está basada en el ahorro y en la inversión en renta fija o renta variable en función del momento en el que haces esa inversión. Entonces, cada mes la cartera se rebalancea si es necesario y si no es necesario, pues se invierte el capital que tú vas ahorrando en el fondo de inversión que toca. Este mes estamos invertidos en renta variable. Pues si el mes que viene toca seguir invertido en renta variable, seguiremos en un fondo que esté replicando la renta variable. Y así de sencillo, lo único que tienes que hacer es ir traspasando el capital de la renta fija a la renta variable en función de si el mercado te lo está pidiendo. Por ejemplo, te pongo este mismo año, en febrero, pues cuando tocó rotar la cartera, el 28 de febrero, ¿no? El último día del mes, pues tocaba rotar la cartera. Entonces, ese día vimos que era necesario cambiar a los bonos. Pues cambiamos a bonos, traspasamos nuestro capital de fondo que estaba invertido en la renta variable americana, fue traspasado a los bonos. Y bueno, pues con esto evitamos la caída que tuvieron los mercados, que ha tenido una caída del 34%, pues la conseguimos evitar gracias a esta estrategia, ¿no? Que fue hacer ese traspaso de renta variable a renta fija. Luego, por otro lado, yo tengo una estrategia que opera ETFs, que lo hemos comentado antes, son fondos de inversión cotizables. Al final un ETF es como una acción, se compra y se vende como si fuese una acción. Los ETFs también reparten dividendos. Los ETFs que yo opero operan sobre 12 mercados, 12 activos que replican renta variable, renta fija y materias primas. Renta variable, las bolsas americanas, las bolsas europeas, mercados emergentes. Renta fija, pues bonos de tipo gubernamental, bonos corporativos, materias primas, como puede ser el oro, y luego pues también el mercado inmobiliario. En función de cómo lo estén haciendo esos 12 activos, decido en un mes determinado cuánto capital invertir en los 3 mejores. Entonces, imagínate, te pongo el ejemplo en el que estoy ahora. Resulta que la situación del mercado, como no todos los mercados están en positivo, no lo están haciendo bien todos los mercados, pues no puedo invertir el 100% en esos 3 valores que mejor lo están haciendo. Invierto una pequeña parte, un 33%. El resto lo dejo en liquidez o, mejor dicho, en lugar de la liquidez lo paso a yo lo llamo en la academia activo de protección, que son los bonos del Tesoro americano de 7 a 10 años. Y invierto el resto, esos 64%, lo invierto en bonos. Y cada mes voy mirando
cuántos valores lo están haciendo bien, cuántos mal, y en función del número de valores que lo estén haciendo bien o mal, voy traspasando más capital de la parte segura, de la parte que está protegida, voy arriesgando más en los 3 mejores. Cuando todo el mercado lo está haciendo muy bien, el 100% de mi capital está invertido en los 3 mejores valores. Cuando de repente hay 8 de los 12 valores que lo están haciendo mal, pues ya directamente el 100% de mi capital se va a ese activo de protección, que es un ETF que replica a los bonos del Tesoro americano de 7 a 10 años. Vale, solamente para decirle a la gente que nos oye, de ETF, depósito a término fijo, para la gente que no se pierda, ¿no? Vale. Bueno, entonces estas son las 3 estrategias, ¿no? Bueno, me falta la última. Falta una. Te he explicado 2, ahí me falta la última, que es una estrategia que invierte en acciones americanas, y esta estrategia lo que busca es capturar las acciones con mayor momentum. ¿Qué es esto del momentum? Pues es un indicador, o más bien una filosofía, de que aquel valor que está haciéndolo bien durante los últimos meses, tenemos la teoría de que en el mes siguiente seguirá haciéndolo bien. En un periodo corto de tiempo lo seguirá haciendo bien. Entonces compramos del SP500, de los 500 valores, compramos los mejores, los que mayor momentum tienen, hasta agotar el capital de mi cartera. Entonces, en función de la volatilidad que tienen los valores, es decir, la volatilidad es lo que fluctúa el precio de un valor. Hay valores que tienen más volatilidad que otros. Hay valores que fluctúan muy poco en el día a día y valores que fluctúan muchísimo. Puede haber un valor que esté pasando de 4 euros a 5 euros en un día y otro que esté pasando de 100 a 101 en un día. Esa diferencia de volatilidad es bestial. Entonces, lo que se hace con esta cartera es equiparar la volatilidad de cada valor a un porcentaje que yo estimo y dimensiono mi cartera en función de esa volatilidad. Y entonces, pues empiezo a comprar empresas de la mejor a la peor hasta completar la cartera. Pues actualmente tenemos 36 valores en cartera, los 36 mejores que hay en el SP500. Y cada semana se va rotando. Hay valores que empiezan a hacerlo mal, se sacan de la cartera y entran otros nuevos. Funciona como un índice. El índice es exactamente eso. Te pongo el ejemplo del SP500. El SP500 tiene las 500 empresas con mayor capitalización que hay. Cuando una de las empresas empieza a flaquear y empieza a perder capitalización y empieza a hacer las cosas mal, empieza a caer, esa empresa sale del índice y es sustituida por otra. Entonces, el funcionamiento que tiene este sistema es exactamente el mismo. Yo pienso que esto que hablamos es una invitación para que la gente primero se capacite sobre otras formas de hacer negocios. Las más elementales son el intercambio comercial o simplemente la compra de activos para generar una renta inmobiliaria, pero hay miles de posibilidades distintas y creo que el mercado financiero ofrece varias y la gente debe saber que en tiempos de bonanza ofrece oportunidades y en tiempo también de caída ofrece oportunidades también. Entonces en todo tiempo hay que mirarlo. Eso es lo que quisiera transmitirle a la gente que nos oye. Segundo, que todos pueden ser agentes o potenciales inversores de este mercado, así sea entrando con poco dinero, pero si aún así no tenemos un dinero de riesgo, podemos empezar a ahorrarlo desde ahora para en el futuro mirar eso como una perspectiva posible de inversión. Y no sé qué otra conclusión tenemos para informarle a la gente. Creo que estos temas son para todos los ciudadanos, independientemente de nuestra capacidad económica, tenemos que saber que existe un mercado y que podemos llegar a ser agentes de él. El ahorro es fundamental. Y si tienes un plan de ahorro, eres capaz de deshacerte de gastos que no te lleven a nada y en lugar de incurrir en esos gastos, es dinero que ahorras e inviertes y lo inviertes para en un futuro tener pues, una cierta rentabilidad, es lo mejor que podrías hacer. Y no hace falta tener mucho dinero, ya te digo, puedes comprar fondos de inversión. Lo más fácil, bajo mi punto de vista, es comprar una parte de renta variable, una parte de renta fija. En función de tu edad, destinar un porcentaje mayor o menor a esa renta variable, el resto a la renta fija, e ir cada mes ahorrando e invirtiendo en esos fondos de inversión.
y no tienes que hacer nada más. Solamente ir cada mes invirtiendo y ya está. Y cada cierto tiempo, pues cuando pases de tener 30 a tener 40, pues a lo mejor cambias un poco ese porcentaje. En lugar de tener un 100% en renta variable, pues empiezas a tener un 80% en renta variable y un 20% en renta fija y seguir con lo mismo. Y al final, pues ese dinero acabará llegando. Es una carrera de fondo. Bueno, esa es la lectura final. Y yo también diría que quitarse la idea que hay en nuestros países que es fruto del pensamiento medieval español. De pronto ya en España no exista, pero en América Latina está, de que el lucro es de personas codiciosas, no, para nada. Pienso que el dinero adicional puede servir primero para vivir cómodamente y segundo para poder apoyar causas filantrópicas, la familia, lo que sea. Es decir, yo siento que es una barrera cultural que hay que perder y es que aquí en América Latina con las desigualdades que tenemos, de pronto hay una aversión a la riqueza y lo que se buscaría es que todos los ciudadanos fuéramos ricos, ojalá como en Suiza, como en Mónaco. Yo sé que es una utopía, pero pienso que ese prejuicio, no sé si lo ven ustedes allá en España, pero está muy metido dentro de nuestra mentalidad latinoamericana y por eso somos países pobres. Pienso que tenemos que proyectarnos hacia nuevas maneras de ver la vida. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Todo al final está basado en la formación, en la cultura que tenga la población y sinceramente la cultura que tenemos en España, que es lo que yo he vivido, es muy mala a nivel no inversionista, sino de economía doméstica. En las escuelas no te enseñan economía doméstica, no te enseñan a gestionar el dinero una vez empiezas a trabajar y ese es el principal problema. Está en la base. No hay una buena formación de calidad desde el principio. Y eso es lo que hay que cambiar. Bueno, pues Iván, ya finalmente para las personas que en países distintos a España y nos estén escuchando especialmente en Colombia, quieran acercarse a ustedes a formación en bolsa para recibir algún curso virtual o capacitación, ¿cómo los pueden contactar y qué opciones tienen de capacitarse con ustedes? Lo primero de todo es que pueden entrar en nuestra web formacionenbolsa.com. Y lo segundo, pueden entrar en mi canal, en el canal de Iván González, en mi canal de YouTube. También comparto mucho contenido formativo. Estoy creando un curso que se llama Curso de Bolsa desde cero, que es exactamente para esto que hemos estado hablando hoy. Para que la gente conozca qué son los mercados y conozca las diferentes formas que hay de entrar en ellos y conseguir rentabilizar su dinero. Y ese es mi objetivo en este canal de YouTube. Ya te digo, les invito a que le echen un vistazo. Es el canal que se llama Iván González. Y bueno, allí podrán ver muchísimo contenido formativo. Entonces ya quedan todos invitados. Hemos estado con Iván González. Él es un experto en mercado financiero, especialmente en el mercado de bolsa. Muy amable Iván González por atendernos y pues muchísimas gracias por sus explicaciones didácticas. A ti, Enrique, un abrazo. Aquí termina Contexto. Hasta la próxima.